Una mujer está de pie frente a la ventana de una cafetería, cubierta de barro de pies a cabeza, saludando desesperadamente al hombre que la espera dentro para su cita a ciegas. Su vestido está arruinado. Su cabello cuelga en mechones embarrados. Los adolescentes se ríen de ella desde el otro lado de la calle. La mayoría de los hombres se marcharían. La mayoría pondrían una excusa y desaparecerían. Pero cuando Ander Lockridge, un padre soltero de 34 años, la ve allí de pie, completamente humillada e incapaz de entrar, lo que hace a continuación no solo la sorprende, lo cambia todo. Antes de continuar, por favor, dinos desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Evander Locke miró su reloj por tercera vez en 5 minutos. Eran las 7:10 p.m. El Bluebird Café bullía con conversaciones tranquilas a su alrededor. El olor a pan recién horneado y romero llenaba el aire, pero lo único en lo que podía concentrarse era en el nudo que se le formaba en el pecho. Sus dedos tamborileaban sobre el menú que ya había leído 4 veces, sin asimilar una sola palabra. De repente, la mesa junto a la ventana le pareció demasiado expuesta, como si todos los clientes del restaurante pudieran ver exactamente lo que era. Un hombre que no había tenido una cita en 3 años, sentado solo, preguntándose si le habían dejado plantado. Volvió a mirar hacia la puerta, que seguía vacía. Quizás era una señal. Quizás no estaba preparado. Quizás fue el movimiento fuera del cristal lo que le llamó la atención. Una joven estaba de pie justo al otro lado de la entrada del café, visible a través de la puerta de cristal. No iba a entrar, simplemente estaba allí de pie. Estaba completamente cubierta de barro desde las rodillas hacia abajo, con salpicaduras en lo que parecía haber sido un vestido rojo. Su cabello rubio colgaba en mechones húmedos y embarrados alrededor de su cara. Sus miradas se cruzaron a través del cristal. Ella empezó a saludarle con la mano. No un saludo casual, sino un saludo desesperado, mortificado, del tipo, por favor, no te vayas. Su otra mano presionaba contra su pecho e incluso desde dentro Evander podía ver cómo articulaba las palabras. Lo siento mucho. Durante un momento se quedó mirándola. Luego, sin pensarlo, se levantó y se dirigió hacia la puerta. Todos sus instintos le decían que algo iba mal. No era peligroso, pero algo iba mal. Esa mujer parecía haber pasado por algo y estaba intentando comunicarse con él desde fuera del restaurante. En cuanto salió al aire fresco de la noche, oyó su voz. ¿Eloen? Preguntó con suavidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Lo siento mucho. Yo estaba allí mismo. Señaló con mano temblorosa un punto a unos 15 metros de la cafetería. Podía ver la entrada. Caminaba hacia ella y estaba tan nerviosa por esta cita que no miraba por dónde iba. Respiró hondo y Evander se fijó en que cojeaba del tobillo izquierdo. Había un enorme charco de la lluvia que había caído antes mezclado con barro de la obra de al lado y yo me caí de bruces, como en los dibujos animados. La preocupación de Evander aumentó. Ahora podía ver sus palmas arañadas, que intentaba ocultar detrás de la espalda. Un grupo de adolescentes lo vio todo, dijo Elo con la voz quebrada. Señaló al otro lado de la calle, donde un grupo de chicos seguía grabando con sus teléfonos. Se reían y grababan videos. Quería desaparecer bajo tierra. Y mi teléfono. Levantó un dispositivo cubierto de barro que parecía irrecuperable. Está completamente muerto. No pude llamar a Madison para contarte lo que había pasado. No pude enviarte un mensaje. No podía dejarte ahí sentado preguntándote dónde estaba. Pero tampoco podía entrar en ese bonito restaurante con este aspecto. Se señaló a sí misma y Ander pudo ver la humillación reflejada en cada centímetro de su rostro. Lo entiendo. Si quieres cancelarlo, esta es probablemente la peor primera impresión en la historia de las citas. Soy un desastre. Puedes irte y le diré a Madison que fue mutuo o algo así. Para, dijo Evander con delicadeza. Eloin lo miró, confundida. La observó durante un largo momento. Esta mujer que había tenido el valor de aparecer, a pesar de su completa humillación, que se había quedado fuera saludando con la mano en lugar de simplemente huir y desaparecer, que estaba allí de pie cubierta de barro,
con el tobillo claramente dolorido y aún así tratando de ser considerada con sus sentimientos. Sin dudarlo, dio un paso adelante y le tomó suavemente la mano embarrada. «Ven conmigo», le dijo. «¿Qué?». Él lo miró fijamente, sus manos unidas. «¿A dónde?». «Hay una boutique a 2 manzanas. La tienda de Stella. Mi hermana compra allí todo el tiempo. Tienen un tocador completo en la parte de atrás. Vamos a limpiarte». Elo se quedó paralizada. «¿Quieres continuar con la cita después de ver esto?», señaló su cuerpo cubierto de barro con la mano libre. Evander sonrió. Sonrió genuinamente por primera vez en toda la noche. Los accidentes ocurren. Además, si has tenido el valor de aparecer así en lugar de dejarme plantado, lo menos que puedo hacer es ayudarte a limpiarte. Vamos, el camino hasta la tienda de Stella fue tranquilo, salvo por las ocasionales muecas de dolor de Eloin. Evander aminoró el paso para adaptarse al suyo, sin soltar su mano a pesar del barro. «No puedo creer que no estés huyendo», dijo Eloin finalmente. «¿Por qué iba a huir?». «Porque soy un desastre, literal y figuradamente». Evander la miró. «Todo el mundo es un desastre a veces. Al menos eres sincera al respecto». Algo en su voz hizo que Eloin lo mirara, que lo mirara de verdad. Había una tristeza enterrada en lo más profundo de su amabilidad, algo que decía que él entendía lo que significaba desmoronarse. Llegaron a la boutique y Stella, una mujer de unos 60 años con ojos amables y cabello plateado, miró a Eloin y de inmediato los hizo pasar. «Oh, cariño, ¿qué te ha pasado?», preguntó Stella. Evander se lo explicó rápidamente. Hay que reconocer que Stella ni siquiera se inmutó. «El baño está al fondo», dijo señalando. «Tómate tu tiempo, querida. Te traeré unas toallas y artículos de aseo». «No puedo permitírmelo», comenzó Eloin. «No te preocupes por eso», la interrumpió Evander. Se volvió hacia Stella. «¿Podemos encontrarle algo que ponerse? Algo sencillo». «Evander, no puedes comprarme ropa», protestó Eloin. «Considéralo una inversión», dijo él con la misma sonrisa amable, «en lo que espero que sea una gran velada». 20 minutos más tarde, Eloin estaba de pie en el espacioso baño de la boutique, mirándose en el espejo. El barro había desaparecido, tenía el pelo limpio y llevaba un sencillo vestido rojo, diferente al que se había estropeado, pero de alguna manera aún más bonito. Respiró temblorosamente, apoyando las palmas de las manos contra la fría encimera de mármol. Su reflejo la miraba, con las mejillas aún sonrojadas por la vergüenza y los ojos todavía un poco enrojecidos por las lágrimas de antes. Pero debajo de todo eso, había algo más, algo parecido a la sorpresa. Este hombre, este desconocido, acababa de presenciar su peor momento. Cubierta de barro, humillada por unos adolescentes, con el teléfono descargado, cojeando, y en lugar de poner una excusa y marcharse, en lugar de enfadarse o sentirse incómodo, le había comprado un vestido y había esperado. ¿Quién hace eso? La idea la asustaba tanto como la reconfortaba, porque Eloin había tenido suficientes citas desagradables como para saber que una amabilidad así era poco común. Amabilidad sin expectativas. Amabilidad que se manifestaba incluso cuando las cosas se complicaban. Había salido con hombres que se irritaban cuando llegaba 5 minutos tarde, que se quejaban cuando no podía hacer planes para cenar por culpa del trabajo. Y aquí había alguien que la había visto desmoronarse, literalmente, y su respuesta había sido ayudarla. Tocó la tela del vestido, algodón suave, con la yema de los dedos. Le quedaba perfecto, como si lo hubiera estado esperando. A través de la puerta del baño podía oír la voz de Ever, cálida y tranquila, todavía hablando con Stella sobre renovaciones y claraboyas. Él lo cerró los ojos por un momento. «No lo estropees», se dijo a sí misma. «Sea lo que sea, no lo estropees». Cuando salió del baño, Evander estaba charlando con Stella cerca de la entrada de la tienda. Hablaban de arquitectura, algo sobre una reforma que Stella había hecho hacía 2 años. «Evander lo diseñó todo», decía Stella. «Derribó esa pared, añadió las claraboyas, transformó completamente el espacio». Evander se giró al oír acercarse a Eloin. Su expresión cambió, no de forma drástica, pero lo suficiente como para que ella lo notara. Su sonrisa se amplió
llegando hasta los ojos. Mucho mejor. Entonces, en voz más baja, aunque tengo que decir que manejaste toda la situación con más elegancia de la que habría tenido la mayoría de la gente. Él lo sintió que le subían los colores a las mejillas. Creo que caer en un charco de barro es todo lo contrario a la elegancia. Quiero decir, después de que Evander dijera, podrías haber huido. La mayoría de la gente lo habría hecho. Le dieron las gracias a Stella y volvieron al Bluebird Café. Él lo cojeaba ligeramente y sin decir nada, Evander le ofreció su brazo. Ella lo aceptó agradecida. Los adolescentes del otro lado de la calle ya se habían ido. El charco seguía allí, embarrado y traicionero, como un recordatorio de su desastre. Pero, de alguna manera, caminando junto a un Vander, se sentía menos humillante y más como una historia que contarían algún día. Si es que había un algún día. El café estaba más tranquilo ahora. La hora punta de la cena había terminado. Su mesa junto a la ventana seguía disponible, y en cuestión de minutos, estaban sentados con los menús y los vasos de agua entre ellos. Elo no podía dejar de jugar con la servilleta, así que finalmente dijo, Madison me ha dicho que tienes una hija. La transformación del Vander fue instantánea. Toda su actitud se suavizó, los hombros se relajaron y los ojos se le iluminaron como nunca antes. Ali, dijo, tiene 7 años, pero parece que tiene 17, es muy inteligente y está completamente convencida de que sabe más de la vida que yo. Elo se rió. Parece que podría tener razón. Me dio ánimos antes de esta cita, admitió Evander, sacando su teléfono. Le mostró una foto, una niña radiante con su cabello castaño y sus brillantes ojos verdes sosteniendo un terrible truco de magia con naipes esparcidos entre sus pequeñas manos. Ella dijo, tenía que dejar de tener miedo a los sentimientos, papá. ¡Qué niña tan sensata!, dijo Elohim, estudiando la foto. Había tanto amor en el rostro de esa niña, tanta luz. Lo ha heredado de su madre. La forma en que Evander lo dijo, en pasado, con dulzura, con dolor, hizo que Eloan levantara la vista bruscamente. Él la miró a los ojos. Andrea falleció hace 3 años. Un grave ataque de asma que le provocó insuficiencia respiratoria. Estábamos en casa. Había tenido asma toda su vida, pero lo controlaba bien. Pero esta vez fue diferente. Fue repentino. Cuando llegó la ambulancia ya era demasiado tarde. La mano de Elo se movió instintivamente sobre la mesa, cubriéndola de él. Lo siento mucho. Evander bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas. Gracias. Ha sido un largo camino. Avalon tenía 4 años cuando ocurrió. Apenas recuerda a su madre ahora, lo que algunos días me parte el corazón. Pero ella también es la razón por la que me levanto cada mañana. La razón por la que estoy aquí esta noche, en realidad. Ella te animó a salir con alguien. Durante meses, dijo Ander con una pequeña sonrisa, ha estado muy preocupada por mi vida social. No deja de decirme que papá necesita una amiga que no sea la tía Madison. Eloan se rió, pero fue una risa suave. Comprensiva. Debe de ser difícil volver a salir con alguien. Aterrador, admitió Evander. No dejo de preguntarme si estoy traicionando la memoria de Andrea, si estoy siendo egoísta, si estoy preparado, si Evelyn está preparada. Madison prácticamente tuvo que arrastrarme para que aceptara esto. Y, sin embargo, aquí estás, dijo Elohim en voz baja. Eso requiere valor. También lo requiere aparecer cubierto de barro. Sus miradas se cruzaron y algo pasó entre ellos. Comprensión, reconocimiento, la certeza de que ambos llevaban consigo cosas, historias, heridas, esperanzas. ¿Y tú?, preguntó Evander. Madison mencionó que trabajas en la biblioteca infantil. El rostro de Elo se iluminó. Sí, dirijo los programas de lectura para niños de 5 a 12 años. Hacemos cuentacuentos, retos de lectura, campamentos de verano. Es lo que más me gusta en el mundo. Cuéntame. Y así lo hizo. Elo habló de los niños tímidos que descubrieron su amor por los libros gracias a sus programas. De los lectores con dificultades que finalmente encontraron historias que les llegaban al corazón. De la magia de ver cómo se iluminaba el rostro de un niño cuando conectaba con un personaje por primera vez. Hay un niño, Marcus.
Tiene 8 años y odiaba leer cuando llegó a nuestro programa. Sus padres estaban muy preocupados. Pero encontré una serie de novelas gráficas sobre dragones y ahora lee 3 libros a la semana. Su madre lloró cuando me dio las gracias. Evander la observaba hablar. Observaba cómo la pasión animaba sus rasgos. Te encanta lo que haces. Muchísimo. Los niños son sinceros. No fingen. Te muestran exactamente quiénes son y qué necesitan. Los adultos podrían aprender de eso. A partir de ahí, la conversación fluyó sin esfuerzo. Las horas pasaron sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Hablaron de la empresa de arquitectura de Evander, de las casas que había diseñado, de cómo intentaba crear espacios que transmitieran seguridad. Elo le contó que había crecido en un pueblo pequeño, que había perdido a su padre por culpa del cáncer cuando tenía 16 años, que entendía el dolor de una forma que la mayoría de la gente de su edad no entendía. ¿Por eso trabajas con niños?, preguntó Evander con delicadeza. Elo hizo una pausa. Quizás. Creo que sé lo que es necesitar que alguien esté ahí para ti, y quiero ser esa persona para ellos. Cuando salieron del restaurante, eran casi las 11 y am. Sé que esta noche no ha empezado como ninguno de los dos había planeado, pero me alegro mucho de que me hayas saludado en la puerta en lugar de marcharte. Yo también, admitió Eloin. Aunque en nuestra segunda cita definitivamente llevaré zapatillas. La expresión de Evander cambió, esperanzada, vulnerable. Segunda cita, si te interesa, después de verme en mi peor momento. Estoy muy interesado. Se quedaron allí un momento, sin querer marcharse. Finalmente, Elo detuvo un taxi. Buenas noches, Evander. Buenas noches, Eloin. El taxi se alejó y Evander se quedó en la acera viendo desaparecer las luces traseras, sintiendo algo que no había sentido en 3 años. Esperanza. Pero la vida, como suele ocurrir, tenía otros planes. La segunda cita tuvo que posponerse cuando Evelyn enfermó de gripe. Evander envió un mensaje de texto a Ellen disculpándose. Su hija tenía fiebre y vómitos y no podía dejarla con nadie. No te disculpes, cuida de tu niña, volveremos a quedar. El tercer intento se vio frustrado por una emergencia laboral de Ellen. La biblioteca infantil tuvo una rotura de tuberías que inundó la sección infantil y destruyó docenas de libros. Pasó 3 días salvando lo que pudo y organizando donaciones. Lo siento mucho. Quedamos en otra ocasión. Por supuesto, avísame cuando las cosas se calmen. Pasaron 3 semanas antes de que finalmente pudieran volver a verse. 3 semanas de mensajes de texto que se convirtieron en llamadas telefónicas que a veces duraban hasta pasada la medianoche. 3 semanas de conocerse poco a poco. Libros favoritos, recuerdos de la infancia, miedos sobre el futuro. Cuando finalmente se sentaron a tomar un café un miércoles por la tarde, mientras Alain estaba en el colegio, no parecía una segunda cita, sino más bien como volver a casa. Te he echado de menos, dijo Evander simplemente. La sonrisa de Elo era radiante. Yo también te he echado de menos. Después de eso, no se precipitaron. Ambos entendían que esto, fuera lo que fuera en lo que se estaba convirtiendo, necesitaba tiempo, necesitaba cuidado. Evander era cauteloso a la hora de introducir a alguien nuevo en la vida de Evelyn, y Eloin lo respetaba completamente. Tómate tu tiempo, le dijo una noche por teléfono. No voy a ir a ninguna parte. Pasaron 2 meses antes de que Eloin conociera a Alain. 2 meses de citas cuidadosas en las que Evander aprendió poco a poco a abrir su corazón de nuevo. Y Eloin demostró con paciencia y constancia que hablaba en serio. Quedaron en un restaurante informal. Nada formal, nada que pudiera presionar a una niña de 7 años. Elo apareció con una bolsa de tela llena de libros de la biblioteca, cuidadosamente seleccionados basándose en todo lo que Evander le había contado sobre su hija. Aene entró cogida de la mano de su padre, mirando a Elian con ese tipo de sospecha seria que solo los niños saben dominar. Se sentaron, pidieron la comida, charlaron un poco sobre el tiempo y el menú, y apenas 5 minutos después, Aene miró directamente a Eloin. ¿Y tú eres la novia de papá? Ayene, exclamó Evander, mortificado. Pero Eloin se rió de verdad. Soy amiga de tu papá. ¿Te parece bien?
Aene la estudió con sus agudos ojos verdes. ¿Te gustan los trucos de magia? A mí me encantan, dijo Eleanorly, pero soy muy mala descifrándolos. Perfecto, declaró Evelyn. Su rostro se transformó, iluminándose de emoción. Porque yo soy muy buena haciéndolos y no me gusta cuando la gente los adivina demasiado rápido. Lo estropea todo. Procedió a realizar todo su repertorio. Trucos con cartas, trucos con monedas, un truco realmente terrible con una servilleta que desaparecía y que consistía simplemente en meterla debajo de la mesa. Él observó cada uno de ellos con gran atención, jadeando en los momentos adecuados y declarando que estaba completamente desconcertada. Evander las observaba a ambas, con el corazón haciendo algo complicado y maravilloso en su pecho. Después de comer, mientras caminaban hacia sus coches, Evelyn se acercó y tomó la mano de Eloin. «Eres muy simpática. ¿Puedes venir a cenar a nuestra casa?» Elo miró a Evander, quien se encogió de hombros con una sonrisa impotente. «Me encantaría», dijo Elian. Pasaron 8 meses de construcción lenta y cuidadosa. Cenas familiares en las que Eloin descubrió que Evelyn odiaba las judías verdes pero le encantaba el brócoli, que tenía pesadillas con tiburones y que todavía dormía con un elefante de peluche llamado Mr. Trunks. 8 meses de sábados por la mañana en el mercado de agricultores. Un sábado en particular de junio destacó sobre los demás. El sol calentaba, pero no era agobiante, y el mercado bullía con los productos de principios de verano. Evelyn había insistido en elegir flores para la mesa de la cocina y pasó 20 minutos debatiendo entre girasoles y margaritas antes de declarar que necesitaban ambos. «Tenemos 2 manos», razonó con la lógica perfecta de una niña de 7 años. «Un ramo para cada mano». Elo se había reído y había comprado ambos ramos, dejando que Evelyn llevara los girasoles mientras ella cogía las margaritas. Habían recorrido el mercado así. Evander llevaba las bolsas con los productos, Evelyn y Eloin llevaban sus flores y parecían una familia. «¿Helado?», había preguntado a N con esperanza al final. «Son las 10 filas de la mañana», protestó un Vanderhead. «¿Las reglas del sábado?», replicó a N. «Las reglas del sábado dicen que la hora del helado es cuando queramos». Elo se había puesto del lado de Evelyn y habían terminado en un banco del parque comiendo conos de helado. Fresa para Evelyn, vainilla para Ander, chocolate para Eloin, mientras Evelyn les enseñaba un nuevo truco de magia con una moneda que desaparecía. Era normal, maravillosamente, perfectamente normal. Y Evander se dio cuenta, viendo a Elo ayudar a Elin a practicar el truco, de que eso era lo que quería para siempre. No era perfecto. Había momentos difíciles. Una noche, Elin tuvo una crisis realmente devastadora, en la que lloraba por su madre, gritando que quería que mamá volviera, que nada estaba bien sin ella. Elo estaba allí cenando. Inmediatamente se apartó, les dio espacio, se marchó en silencio mientras Evander abrazaba a su hija y la dejaba llorar. Más tarde le envió un mensaje. «Estoy aquí si me necesitas, sin presión». Hubo momentos incómodos con los padres de Andrea, que luchaban por ver a Evander seguir adelante, que miraban a Eloin con algo entre resentimiento y confusión, como si su presencia de alguna manera borrara a su hija. Evander se había mostrado firme, amable, pero firme. «Andrea siempre será la madre de Alene, siempre. Pero se me permite volver a ser feliz, y Eloin me hace feliz». Elo tenía sus propios miedos, preocupaciones nocturnas sobre convertirse en una figura materna instantánea, sobre si era lo suficientemente buena, lo suficientemente paciente, lo suficientemente cariñosa para una niña que ya había perdido tanto. «¿Y si lo estropeo?», le preguntó a Evander una noche. «Entonces lo resolveremos juntos», respondió él simplemente. Pero a pesar de todo, a pesar de los retos, las situaciones incómodas y los miedos, su conexión se hizo más profunda. Evander se enamoró de la paciencia de Eloin, de su genuino afecto por Aline Ebaum, de su pésima cocina, pero de sus entusiastas intentos por mejorar. De la forma en que ella aparecía una y otra vez, incluso cuando las cosas se complicaban. Elo se enamoró de la dedicación de Ander como padre, de su fuerza tranquila,
de la forma en que seguía honrando la memoria de Andrea mientras dejaba espacio para una nueva felicidad, de la forma en que la miraba como si fuera algo precioso, de la forma en que la hacía sentir segura. La propuesta llegó un martes cualquiera de marzo. Evander había planeado dos elaboradas propuestas. La primera consistía en un picnic al atardecer junto al lago, con un fotógrafo oculto y Evelyn sosteniendo un cartel que decía, ¿Quieres ser mi nueva mamá? Pero una tormenta eléctrica se desató una hora antes de que salieran. El segundo intento consistía en una reserva en el restaurante favorito de Andrea, una forma de honrar el pasado mientras se daba un paso hacia el futuro. Pero Evelyn volvió a ponerse enferma y tuvieron que cancelarlo. Finalmente, en una tarde cualquiera de martes, Evander dejó de intentar que fuera perfecto. Él lo estaba sentada en la mesa de la cocina, ayudando a Evelyn con sus deberes de matemáticas. Fruncía el ceño mientras intentaba recordar cómo se hacía la división larga. Evander estaba preparando espaguetis y escuchando cómo debatían si la respuesta era 42 o 47. La cocina estaba cálida, llena del olor del pan de ajo en el horno y del sonido del lápiz de Evelyn rayando el papel. Afuera, el viento de marzo sacudía las ventanas, pero adentro todo se sentía seguro, tranquilo, ¿verdad? Se dio la vuelta, con la espátula en la mano cubierta de salsa, y las palabras simplemente salieron. Cásate conmigo. La cocina se quedó en silencio. Él lo levantó la vista, sorprendida. ¿Qué? Cásate conmigo, repitió Evander. Se acercó, olvidándose por completo de la salsa que goteaba sobre el suelo de madera. Tenía planes, había elegido los anillos, lo tenía todo preparado. Pero al veros ahora a las dos, me doy cuenta de que esto es lo que quiero. Esta es nuestra vida, nuestra hermosa, desordenada y ordinaria vida. Y la quiero para siempre. Quiero los martes por la noche con los deberes de matemáticas y la salsa de espagueti envasada. Quiero tu pésima cocina y los trucos de magia de Evelyn y tu risa cuando ella nos gana a los dos. Lo quiero todo. Cásate conmigo, Ellen. Papá, estás manchando el suelo de salsa, señaló Evelyn. Di que sí, le dijo Evander a Eloin, y yo lo limpiaré. Elo se levantó, arrastrando la silla, con lágrimas ya corriéndole por la cara. Sí, 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 por supuesto, sí. Cruzó la cocina y se abrazó a él, sin importarle la salsa en sus manos, el desastre en el suelo o el hecho de que Aene estuviera ahora gritando a pleno pulmón. Finalmente Aene gritó, ¿puedo ser la niña de las flores? ¿Puedo llevar un vestido color melocotón? ¿Podemos tener pastel de chocolate en lugar de vainilla? Porque la vainilla es aburrida. Evander y Eloin se separaron lo justo para mirarse, riendo y llorando al mismo tiempo. Nos vamos a casar, susurró Eloin. Nos vamos a casar, confirmó Evander. Aene se metió entre ellos, rodeándolos con sus pequeños brazos por la cintura. Vamos a ser una familia de verdad, oficial y todo eso. Ya somos una familia, dijo Evander, mirando a su hija. Esto solo lo hace oficial. La boda fue 6 semanas después, celebrada en el jardín trasero de Ander en una tarde perfecta de mayo. No querían esperar, no veían el sentido de hacer planes elaborados cuando ya sabían exactamente lo que querían. El uno al otro, su familia, sus amigos y una celebración que se sintiera como ellos. El jardín trasero se transformó con sillas blancas, guirnaldas de luces y flores silvestres que Evelyn había ayudado a elegir. Había unas 40 personas, amigos cercanos, familiares y compañeros de trabajo que se habían convertido en familia. Madison fue la dama de honor de Evelyn y pronunció un discurso que hizo reír a todos sobre ser la mejor casamentera del mundo, a pesar del comienzo embarrado. Cuando Evander me contó lo del charco de barro, pensé, bueno, se acabó, va a cancelarlo. Pero no lo hizo porque mi hermano siempre ha tenido el don de ver lo que realmente importa. Y Eloin, tú importas. Siempre has importado. Alin se tomó muy en serio sus funciones como niña de las flores, creando un camino perfecto de pétalos con su vestido color melocotón, con el rostro concentrado en una intensa concentración. Cuando Eloin caminó por el pasillo improvisado, Alin susurró lo suficientemente alto como para que las primeras filas la oyeran. Pareces una princesa.
La ceremonia fue breve y emotiva. Habían escrito sus propios votos. Evander fue el primero. Elo, cuando te conocí, estaba convencido de que nunca volvería a sentir algo así, que el amor era algo que había tenido una vez y había perdido, y esa era mi historia. Pero tú me demostraste que los corazones son más grandes de lo que pensamos, que hay espacio para honrar lo que fue mientras se abraza lo que es. Apareciste cubierto de barro y saludándome a través de una ventana. Y, de alguna manera, eso era exactamente lo que necesitaba. Alguien lo suficientemente valiente como para mostrarse vulnerable, lo suficientemente amable como para ser paciente y lo suficientemente fuerte como para amar no solo a mí, sino también a mi hija. Prometo seguir estando ahí para ti, elegirte cada día, construir una vida contigo que honre nuestro pasado mientras creamos nuestro futuro. La voz de Elohim temblaba cuando empezó a hablar. Eander, en nuestra primera cita me caí en un charco de barro y, en lugar de alejarte, me tendiste la mano. Así eres tú. Alguien que está ahí cuando las cosas se complican. Alguien que lidera con amabilidad. Alguien que deja espacio para que las personas sean imperfectas y sigan siendo dignas de amor. Tú y Allen me enseñasteis lo que realmente significa la familia. No es la perfección, es estar ahí. Es elegirse mutuamente. Son los trucos de magia en la mesa, la salsa de espagueti en el suelo y las noches de los martes que se sienten como en casa. Prometo seguir estando ahí para los dos. Ser paciente cuando las cosas se pongan difíciles. Celebrar cada momento cotidiano. Quereros a los dos con todo mi corazón. Cuando se besaron, Ellen gritó tan fuerte que varias personas dieron un respingo. La recepción fue exactamente como ellos querían. Informal, cálida, llena de risas. Hubo baile y una tarta horrible. Evelyn tenía razón en que el chocolate era mejor, y los brindis fueron desde divertidos hasta profundamente conmovedores. Cuando el sol comenzó a ponerse y se encendieron las luces, bañándolo todo con un resplandor dorado, Elohim llamó a Ander a un lado. «Tengo un regalo de boda para ti», dijo, con un nerviosismo que le hizo saltar el corazón. «Elohim, que te cases conmigo es regalo suficiente». «Bueno, esto es algo extra». Ella tomó sus manos y las colocó suavemente sobre su vientre. «En unos 7 meses, Evelyn será hermana mayor». El mundo se detuvo. Evander se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos mientras asimilaba las palabras. Estamos. Me enteré hace 3 días. Quería esperar hasta hoy para decírtelo. Sé que no lo habíamos planeado, y sé que es pronto, y si no estás preparado». Evander la interrumpió arrodillándose. Apoyó la frente contra su vientre, con las manos suavemente sobre su cintura, y Elohim pudo sentir cómo se movía el bebé. «Hola, pequeño. Soy tu papá, y ya te quiero muchísimo». Elohim le acarició el pelo con los dedos, mientras las lágrimas le caían libremente por las mejillas. «¿Estás feliz?», le preguntó él, mirándola. «Estoy feliz». «¿Qué pasa?», preguntó Evander. Evelyn había aparecido junto a ellos, con su vestido color melocotón manchado de glaseado del pastel. «¿Por qué está papá en el suelo? ¿Estás bien?». Evander abrazó a su hija y también a Elian. «¿Cómo te sientes al ser hermana mayor?». Por un momento, Evelyn se quedó mirándolos, procesando, comprendiendo, y luego gritó. Un grito de pura alegría tan fuerte que toda la recepción se volvió a mirar. «Voy a ser hermana mayor. Les voy a enseñar todo. Trucos de magia, a leer y a hacer el sándwich de mantequilla de maní perfecto. Podemos ponerles nombres chulos como dragón o chispa. ¿Cuándo van a llegar? ¿Podré cogerlos en brazos? ¿Podrán dormir en mi habitación?». Evander y Elohim se rieron entre lágrimas, abrazándose el uno al otro y a su hija, con su familia creciendo de la forma más bonita posible. Si crees en las segundas oportunidades y en los nuevos comienzos maravillosos, comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Más tarde esa noche, después de que Evelyn finalmente se quedara dormida por la emoción y su tía Madison la llevara a la cama, después de que la mayoría de los invitados se hubieran ido y solo quedaran unos pocos amigos cercanos limpiando, Ian bailó solo un lento en el patio trasero bajo las luces de colores. La música era suave, la noche era cálida,
Todo parecía perfecto, de una manera que no tenía nada que ver con la perfección y todo que ver con la presencia. ¿Sabes?, dijo Eloin, con la cabeza apoyada en el hombro de Evander. Me alegro de haberme caído en ese charco de barro. Yander se apartó lo justo para mirarla. Aunque es lo mejor que nos ha pasado nunca, quizá no lo conviertas en una tradición. Ella se rió y el sonido llenó la tranquila noche. No prometo nada, soy bastante torpe. Oye, en realidad eso es justo. Se balancearon juntos y la mano de Ander se deslizó hacia su vientre, a un plano, pero que albergaba su futuro. No puedo creer que vayamos a tener un bebé, susurró él. Créelo, ahora estás atada a mí. Yo he estado atada a ti desde que me saludaste con la mano a través de esa ventana, dijo Ander, solo que aún no lo sabía. Las estrellas ya estaban visibles, entre las guirnaldas de luces, esparcidas por el cielo oscuro como promesas. La música cambió a algo más lento, más dulce, y ellos se movieron al ritmo, perdidos el uno en el otro, en el momento y en la vida que estaban construyendo juntos. Al otro lado del patio, Ben se había escapado al exterior en pijama. Se suponía que debía estar durmiendo, pero estaba de pie junto a la puerta trasera, observando a su padre y a Eloin bailar, con una sonrisa en su pequeño rostro. En la mano tenía una moneda de 25 centavos. Estaba practicando su nuevo truco de magia, aquel en el que lo hacía desaparecer y reaparecer detrás de la oreja de alguien. Llevaba semanas perfeccionándolo, esperando el momento perfecto para enseñárselo a Eloin. Mañana. Decidió que mañana le enseñaría a su nueva madre el mejor truco de magia hasta la fecha, porque eso era lo que Eloin era ahora. No sustituía a su primera madre. Aine lo entendía. Su primera madre siempre sería su primera madre. La de las fotos, la de la que papá hablaba a veces con esa voz suave y triste. Pero Eloin estaba allí. Él lo leía cuentos antes de dormir, se reía de chistes malos y no se enfadaba cuando Alain derramaba accidentalmente zumo sobre la alfombra. Él lo iba a tener un bebé, su hermanito o hermanita. Eloin era familia. Y eso, pensaba N mientras veía bailar a sus padres, era el mejor truco de magia de todos. Su historia de amor no había sido instantánea, no había sido perfecta. Se había ganado con paciencia, con estar presente incluso cuando la vida se complicaba, con elegir al otro una y otra vez. Elo había aparecido cubierta de barro, vulnerable y humillada, y Evander le había tendido la mano. Habían estado ahí el uno para el otro, a través de citas pospuestas y niños enfermos, y un dolor que no seguía un calendario, a través de incómodas cenas familiares y miedos sobre el futuro, y conversaciones nocturnas que duraban hasta el amanecer. Habían estado presentes para Aveline, creando un espacio para que ella llorara la pérdida de su madre mientras aceptaba un nuevo amor, enseñándole que el corazón puede albergar múltiples verdades a la vez. Echar de menos a alguien y amar a otra persona no son cosas mutuamente excluyentes. Y ahora, bailando bajo las luces de colores, con su hija mirando desde la puerta y una nueva vida creciendo entre ellos, estaban presentes para su futuro. Un futuro construido sobre las noches de los martes, los deberes de matemáticas y la pésima cocina, sobre trucos de magia, cuentos antes de dormir y charcos de barro que se convirtieron en metáforas, sobre un amor que no era traumático ni perfecto, pero sí real, paciente y amable, sobre elegirse el uno al otro cada día. Evander hizo girar suavemente a Elwin y su risa resonó en todo el jardín. En ese momento, rodeados por los restos de su banquete de boda, la calidez de las guirnaldas de luces y la promesa del mañana, todo parecía completo. No porque no hubiera más retos, ni porque la vida se hubiera vuelto fácil de repente, sino porque habían aprendido el secreto que solo algunas personas descubren. El amor no consiste en encontrar a alguien perfecto. Consiste en encontrar a alguien que esté ahí, alguien que te tienda la mano cuando estás cubierto de barro, alguien que se queda cuando las cosas se ponen difíciles, alguien a quien vale la pena elegir una y otra vez. Y cuando Aline finalmente dejó de escabullirse y corrió por el jardín para unirse a ellos,
Abrazando con sus pequeños brazos a sus padres, su familia se sintió completa. Completa con un milagro más en camino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te ha recordado que de comienzos difíciles pueden surgir cosas hermosas, no olvides suscribirte y compartir el amor.